Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Juan 2:1a. Vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Buenas noches, los saludo hoy 8 de marzo, mes de renuevo. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Avanzaremos en la serie al tercer día. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Esta vez el tema es una persona moral. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a que avancemos juntos en la serie que estamos haciendo los miércoles llamada Al Tercer Día. Hoy nos corresponde el tema una persona moral. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esa nueva oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por podernos presentar delante de ti. Es un privilegio poder exaltar y bendecir tu nombre y hacerlo unido, Señor. Qué bendición. Gracias, Señor, por permitirnos esa gran bendición, por poder disfrutar de tu presencia, amado Dios. Nuestro corazón está abierto para ti, está dispuesto, Señor. Así que envía tu luz y tu verdad. Tenemos hambre de ti. Impártenos tu vida en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, para nuestro tema, una persona moral, quiero que nos ubiquemos inicialmente en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, vamos a mirar allí los versos 1 al 3 inicialmente. Dice Juan capítulo 3, versos 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a hacer una pausita allí en esos 3 versículos iniciales para entrar en contexto. Les recuerdo que hace 8 días nuestro tema fue principio de señales y fue la primera parte, fue como el abreboca de nuestra serie al tercer día. Esta serie al tercer día está proyectada para hacerla los miércoles de este mes de marzo y continuarla en los miércoles del mes de mayo. Vamos a utilizar esos 10 miércoles para hacer esa serie completa, la serie del tercer día. En el principio de señales, hace 8 días, vimos que consiste en convertir algo que está muerto en vida, y eso solamente lo puede hacer el Señor Jesús. El Señor Jesús viene en el poder del tercer día, en el poder de resurrección. De hecho, vimos en esas bodas de Caná de Galilea que se acaba el vino, y ese vino representa la vida humana, la vida natural, y el vino nuevo es la vida en resurrección del Señor Jesús. Esa es la vida que Él nos quiere dar. En el caso que estamos viendo en esta noche, es el caso de un hombre moral, un hombre llamado Nicodemo. ¿Por qué un hombre moral? ¿Qué es eso de moral? De pronto algunos no tienen clara la idea de que es algo moral. Algo moral es algo aceptado en sociedad, algo aceptado como de bien común, un comportamiento, unas normas, una ética, un buen vivir de la persona en comunidad. No afecta a las demás personas negativamente, sino todo lo contrario, positivamente. Ese era Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos, no era cualquiera, era una persona importante entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él lo está reconociendo como que viene de parte de Dios. Reconoce Nicodemo a Jesús y está buscando al Señor Jesús. Eso es algo muy positivo. Es una persona que, además de tener una buena moral, es una persona que se preocupa por buscar sinceramente de Dios. Un poco más adelante nos damos cuenta que es un maestro
de Israel, es decir, una persona que le enseña el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Para ser una persona que enseña el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, se requiere que sea una persona de cierta edad, no puede ser muy joven, y esto nos habla de una persona con experiencia. Además, también podemos decir que es una persona humilde, ya que viene a buscar al Señor Jesús, viene a buscar a otro maestro. Que un maestro busque a otro maestro es porque se está humillando, está siendo humilde, tiene una actitud humilde para poder aprender de otros. Todos debemos aprender de esta actitud humilde que nos permite aprender de otras personas. Gloria a Dios por poder enseñar, pero gloria a Dios por poder aprender, sacar provecho de todo lo que las personas nos pueden enseñar. Este es Nicodemo, es un hombre moral, y el título lo puse así, una persona moral, porque de pronto hay como una especie de estigma en cuanto al evangelio. Algunas personas piensan que el evangelio lo necesitan solamente los delincuentes, los asesinos. Hay unos testimonios impresionantes. Yo recuerdo hace muchos años en una charla con un joven, él me decía que estaba muy necesitado y que necesitaba hablar a solas conmigo, entonces yo lo atendí y él empezó a contarme que estaba huyendo de un grupo paramilitar porque lo perseguían para asesinarlo, porque él no quería permanecer más allí. Él no quería permanecer más allí porque le tocaba asesinar personas. Me contó unas cosas atroces, me contó que ha tenido que asesinar a hombres, mujeres, niños, a sangre fría. Era un relato tremendo y uno piensa, esa persona está muy necesitada del Señor, y es cierto, está necesitada del Señor, pero si no hubiera matado a ni una sola persona, también estaba necesitada del Señor. De hecho, esas personas a las que mató, o las familias que dejó sin esas personas, también necesitan del Señor. Todos estamos necesitados del Señor, no solamente las personas que están en la delincuencia, que están en las drogas, que están en esclavitud de algunos hábitos, necesitan al Señor, sino que todos necesitamos al Señor. Y este hombre moral, una persona buena, una persona de bien, una persona importante entre el pueblo, una persona que enseña, que bendice al pueblo, necesita del Señor. Él se acerca a Jesús, va de noche, de pronto para no ser tan notorio esa búsqueda, porque seguramente se le iba a cuestionar por buscar a Jesús. Y él quería aprender algo de él, porque él lo busca, no porque es el Salvador, lo busca porque es un maestro. Y de maestro a maestro, pues puede aprender muchas cosas que posteriormente va a enseñar. Y no solamente para quedar bien, con una buena reputación él, sino para bendecir con la enseñanza a otros. Sin embargo, el Señor como que lo frena en seco en el verso 3 diciendo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús se dio cuenta que Nicodemo venía con ese interés de aprender cosas, de un nuevo dato, una nueva enseñanza para luego transmitirla. Pero Jesús se dio cuenta y se lo dice abiertamente que hay una necesidad más grande. Hay una necesidad apremiante, hay una prioridad. Y quiero decirle a todos los que están escuchando en este momento en vivo, los que van a escuchar después esta prédica en el canal de YouTube, necesitamos todos algo con prioridad. Todo ser humano tiene una prioridad, y la prioridad es la que el Señor está diciendo aquí en el verso 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las personas, todos los seres humanos están urgidos de ver el reino de Dios, y para poder lograrlo tienen que nacer de nuevo. Ese es el término que le está poniendo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, usted no necesita enseñanzas. La idea de las personas que son muy buenas y que tienen buenas costumbres es autosuperación, aprender a superarse. Leen muchos libros, practican técnicas, son muy buenas personas. Y yo creo que Nicodemo era una de esas personas muy buenas que quería mejorarse. Tal vez algunas enseñanzas, tal vez algunas doctrinas, tal vez aprendiendo más Biblia puedo mejorarme y puedo ayudar a mejorar a otros. Pero el Señor le dijo, no es cuestión de enseñanzas, no es cuestión de doctrinas, no es cuestión de aprender más cosas, es cuestión distinta, es cuestión de nacer de nuevo. Tú no necesitas mejorarte, tú necesitas es nacer de nuevo. Verso 4, vamos a ver este siguiente bloque del 4 al 8. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para nacer de nuevo, la persona tiene que, como dice el verso 5, nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. Esos dos elementos. Recordemos que Nicodemo no solamente era un judío, sino que era un maestro de judíos. Esto no lo hemos leído en el relato todavía, en la charla de Jesús con él, pero se los he anticipado. Es un maestro y como tal conoce lo que han dicho otros maestros, y particularmente todos los judíos conocen o conocían en ese momento lo que Juan Bautista les había hablado. Juan Bautista les había hablado a los judíos acerca de dos cosas muy importantes que tenían que hacer. Una de esas cosas está relacionada con el agua y la otra está relacionada con el Espíritu. Justamente los dos conceptos o los dos elementos que son mencionados en el verso 5. El verso 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios se necesita un nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es de agua y del Espíritu. Ese Espíritu, note que está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Habla de estos dos elementos, y como les he dicho, Juan Bautista ha hablado, ya ha enseñado a los judíos acerca de estos dos elementos. Quiero que miremos, por favor, en Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, son palabras de Juan Bautista diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí están los dos elementos, el agua y el Espíritu. El agua está relacionada con el arrepentimiento y el Espíritu está relacionado con una nueva vida. Entonces el Señor lo que le está diciendo a Nicodemo es que el nuevo nacimiento, para poder ver el reino de Dios, es un nacimiento de agua y de Espíritu. Agua está relacionado con el arrepentimiento. El agua es para poner fin a la vieja creación, para dar muerte a la vieja creación y dejar el camino listo, el camino limpio, para que el Espíritu Santo dé origen a la nueva creación. El agua es para dejar la nueva creación y el Espíritu es para originar la nueva creación. Esto es conocido técnicamente en la palabra de Dios como la regeneración. La regeneración consiste entonces en terminar la vieja creación y dar inicio, iniciar la nueva creación por el poder del Espíritu Santo. Una vida divina, la vida misma de Dios. En los términos que vimos hace 8 días con Juan capítulo 2, con el principio de señales, entonces aquí está Nicodemo que tiene su vino normal, su vino natural, el vino viejo. Pero Jesús le dice: es necesario que tengas vino nuevo. Es necesario que tengas una vida divina. Nicodemo tenía una muy buena vida humana, pero esa vida humana se le iba a acabar. Esa vida humana, por buena que sea, no es completa, no es perfecta y no es eterna. El Señor le dice: tienes que nacer de nuevo porque necesita un vino nuevo, el mejor vino. La vida en resurrección necesita la vida eterna. Entonces Nicodemo no sabe cómo lograrlo. El Señor le dice: es necesario nacer de agua y de Espíritu. El agua pone fin entonces a la vieja creación y el Espíritu da origen a la nueva creación. Miremos también, por favor, en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La parte del arrepentimiento es la parte relacionada con Juan Bautista. La parte de creer en el Evangelio es la parte relacionada directamente con Jesús. Es decir, la parte del arrepentimiento tiene que ver con el agua y la parte de creer tiene que ver con el Espíritu. Ahí está el nacimiento de agua y de Espíritu. Este es el concepto. Esto es lo que Jesús le está diciendo aquí. Volvamos por favor a Juan capítulo 3, verso 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya con esta idea, entonces
Sigue la conversación. El Señor le dice en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque Nicodemo le había dicho, tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá y volver a nacer. Y le dice el Señor, dice, no es necesario, no es esa la idea. Puedes nacer las veces que sean de tu mamá y vas a seguir con una vida natural, porque es nacido de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De tal manera, queridos hermanos, que aquí también tenemos que tomar nota. Hay unas cosas en nuestra vida que son nacidas naturalmente, nacidas en la carne, y pretendemos que Dios bendiga eso, como que las espiritualice, y eso no funciona. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esas cosas tienen que morir, por eso se requiere el agua, para poner fin a lo anterior, para dar origen a lo nuevo, a lo divino, a la vida de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7 y 8 dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu pareciera una persona común y corriente. Tiene sus ojos, tiene su pelo, tiene su boca. Es normal, se viste, sufre, se alegra, come, duerme, bebe, etc. Parece normal, pero hay otros efectos que no son como los que tenía antes. No tienen las mismas características exactas que tiene otra persona que no es nacida de nuevo. Hay un efecto, hay una vida divina que se empieza a expresar desde su interior. No se puede detectar, así como el viento no se puede detectar de dónde viene, uno no alcanza a verlo, pero te despeluca, sientes la brisa, se siente. El efecto es distinto cuando hay o cuando no hay viento. Asimismo, con una persona que es nacida del Espíritu. Vamos a la siguiente parte. El último bloque está aquí mismo en Juan capítulo 3, los versos 9 al 18. Versos 9 al 18 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y esa es la pregunta del millón, esa es la clave, es como lo más importante que Nicodemo dijo aquí en esta conversación con el Señor Jesús. ¿Cómo puede hacerse esto? Pues ay, qué bueno lo que me has dicho, yo quiero nacer de nuevo, ya entendí que no es nacer otra vez de mis padres, ya entendí que no voy a tener la vida de mis padres, esa ya la tengo, ahora voy a tener una vida divina. ¿Cómo puedo hacerlo? El Señor del verso 10 hasta el versículo 18 le da la explicación. Tomemos atenta nota porque lo necesitamos para nosotros, pero también lo necesitamos para ayudar a otras personas para que puedan nacer de nuevo. Dice verso 10 en adelante. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Señor no le dice esto simplemente porque lo quería regañar, sino para hacerle ver cómo la religión se especializa en unos temas tan importantes, pero descuida incluso lo vital, lo esencial, lo más importante. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí en el verso 10 es donde Jesús declara que Él es maestro, lo que les había anticipado al inicio. Hay muchas enseñanzas, pero lo básico, lo esencial, queridos hermanos, es el asunto de nacer de nuevo. Hace 8 días les dije, viendo el principio de señales, que ese principio de señales de convertir el agua en vino o lo muerto en vida se replica en el Evangelio de Juan entre el capítulo 3 y el capítulo 11. Hay 9 ejemplos, pero quiero hacerles notar que el primero de ellos es el ejemplo de Nicodemo, el ejemplo de una persona moral, el ejemplo de nacer de nuevo. El primer ejemplo donde se replica ese principio de señales de Juan capítulo 2 es en la regeneración. En la regeneración, porque lo esencial, ¿por qué primero? Porque lo básico, lo principal, cuando inicia nuestra verdadera relación con el Señor, ese verdadero inicio de una amistad, de una relación con Dios, es en la regeneración. Antes no. Podemos tener muchas experiencias. Yo por allí tuve la oportunidad, hace muchos años, estaba con mi tío Ramón, en una iglesia donde un general, al decir general, ustedes inmediatamente de pronto empiezan a asociar, él en una oportunidad fue candidato o fue precandidato a la presidencia, y él se presentó delante de muchas personas como una persona convertida, como un creyente.
Entonces, así como muchos políticos han hecho y hacen, es algo muy lamentable, van a las iglesias para manipular, se presentan como nacidos de nuevo, como hermanos en la fe, y entonces empezó a contar, ¿no? que él era nacido de nuevo, que el Señor lo había librado de múltiples atentados, y era cierto, habíamos escuchado las noticias de que ese hombre se había librado de muchos atentados. Y entonces mi tío Ramón valientemente levantó la mano y dice, sí, el fulano, pero cuéntenos en qué momento fue que usted recibió al Señor. Y él le decía, no, claro que lo recibí, porque es que vea, la otra vez me puse una bomba allí debajo de mi silla y eso explotó, toda la oficina se volvió nada y yo quedé con vida. Pero eso no es nacer de nuevo. Eso puede ser milagroso, pero nacer de nuevo, eso no es nacer de nuevo. Tenemos que tener esa claridad. Dice el verso 10, eres tu maestro Israel y no sabes esto. Luego, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Eso que el Señor le está diciendo a él no es un asunto tan sofisticado. Realmente el Señor le está diciendo, eso es un asunto que sucede aquí en la tierra. Usted va a nacer, usted no va a viajar al cielo, es un asunto que va a suceder aquí mismo, aquí. Es lo que usted necesita. Entonces, él está llamando toda la atención de Nicodemo para que esté atento, porque está a punto de decirle cómo puede hacerse eso, cómo es que van a nacer de nuevo. No es porque lo libró de una bomba o de 10 bombas, o porque se ganó la lotería, o porque se casó con una buena mujer. Eso no es nacer de nuevo. Hay otra cosa, eso son bendiciones si se quiere, o milagros si se quiere, pero nacer de nuevo es algo muy concreto. La regeneración es tener la vida de Dios. ¿Y cómo puede tener la vida de Dios? Aquí el Señor está explicándole a este hombre. Versículo número 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí empieza lo clave. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús acá le está haciendo una referencia a Nicodemo, sabiendo que él sabe esto por ser judío y además por ser maestro judío. Le está haciendo una referencia del libro de Números, capítulo 21, versos 5 al 9. Usted lo puede mirar allí, Números capítulo 21, versos 5 al 9, donde Israel, como muchas veces lo hizo, murmuró contra el Señor, y el Señor envió en medio del pueblo unas serpientes ardientes que mordían a las personas. Y eran, esas serpientes pues ardientes nos habla de que eran venenosas y las personas morían. Y entonces claman a Moisés, le dicen, Moisés, ayúdenos, hemos sido rebeldes, mira este juicio, ayúdenos. Moisés habla con el Señor le dice, haga una serpiente de bronce y levántela en el desierto, y los que miren a esa serpiente van a ser salvos. Así nomás, se está muriendo. ¿Qué necesita esa persona? Mirar. Pero me imagino que no faltó el que dijo, por ver esa serpiente de bronce no me voy a morir, yo no voy a mirar eso, yo lo que necesito es un antídoto, necesito es una atención médica. Y seguramente que muchos no la miraron. ¿Qué pasó? Pues murieron. Asimismo, el Señor le está diciéndole aquí a Nicodemo, le está diciendo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de mirar la serpiente era confiar, era creer, era una serpiente, era la forma de serpiente, pero no era naturaleza de serpiente, era de bronce. Asimismo el Señor literalmente fue levantado. Ser levantado indica la muerte en la cruz, así como el Señor murió en la cruz del Calvario. El Señor en la cruz del Calvario está llevando sobre Él mismo todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones. Él está llevándolas para que no las tengamos que llevar nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente lo que dice el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente es creer en Jesús. El Señor Jesús fue levantado como la serpiente fue levantada en el desierto. El Señor Jesús, sin tener naturaleza de pecado, fue hecho pecado, dice la palabra de Dios, porque Él llevó todos nuestros pecados. Aunque Él en sí no cometió pecado, recibió sobre Él todos los pecados. Por eso es una serpiente de bronce. No tiene naturaleza serpentina, pero tiene la semejanza de serpiente.
para llevar todo ese pecado, toda esa maldad allí en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que esa naturaleza serpentina que fue inyectada en nosotros en el Edén, porque cuando Adán y Eva desobedecen al Señor, literalmente fueron inyectados con ese veneno llamado pecado. Entonces todos nosotros tenemos por constitución ese pecado dentro de nosotros. Al recibir al Señor, recibimos el antídoto que no nos va a dejar morir por ese pecado. Recordemos que hay una paga del pecado y es la muerte, pero al tener el antídoto que es Jesús, no vamos a morir, sino que vamos a tener vida eterna. Así como esas personas en el desierto miraban a la serpiente y eran salvas, así hoy en día una mirada de fe al Señor Jesús nos hace salvos. No vamos a morir, sino que tenemos vida eterna. Tú y yo ya hemos sido picados por una serpiente venenosa y estamos en condenación, estamos muriendo. ¿Qué necesitamos urgentemente? Creer en el Señor, así como dice el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo ahora ya sabía, lo que tengo que hacer es creer. No necesito una enseñanza, no necesito una conducta, no necesito mejorar mi vida, necesito es creer, y al creer voy a tener, como dice el verso 15, voy a tener vida eterna, recibo esa vida, esa otra vida, así es que nazco de nuevo. Ese es el nacimiento del agua y del Espíritu, creer para tener vida eterna. Verso 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por un lado, creer para tener vida eterna, por otro lado, no perderse. Ese perderse que dice aquí el verso 16 es una perdición eterna. Verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Cuando el Señor Jesús viene al mundo, algunas personas se sienten acusadas, ¿no? Pues este me viene a acusar. O cuando tú le hablas a alguien del Señor, de la Biblia, de la salvación, las personas se sienten señaladas, se sienten condenadas y empiezan a defenderse. No, pues que yo no le hago mal a nadie. No, háblele esto a un delincuente. Mire, aquí el Señor le está hablando no a un delincuente, a una buena persona, a una persona de bien, a una persona moral. Pero esa persona tenía que nacer de nuevo, no tenía la vida divina. Esas personas entonces se defienden porque sienten que Jesús los está acusando, pero claramente dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Es que esa persona ya está en condenación. La persona que dice así está bajo condenación. De hecho, ese estado de condenación es que la hace reaccionar así. Ella no entiende, pero está bajo condenación. El Señor no vino a condenar, es que ya está condenada. Es que si no viene Jesús, se muere en condenación, pero el Señor muere para darle la opción a esa persona para que no muera en condenación. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente creer. Es que esa persona ya fue picada por una serpiente venenosa. Esa serpiente venenosa ya la mordió, ya le inyectó el pecado. Es que ya va a morir. Es que si no le hablas del Señor, esa persona se va a morir. Es que si no recibe a Cristo, esa persona se va a morir. Se siente condenada. Hay una confrontación. Claro que hay una confrontación. Pero el Señor no viene para condenar, viene para salvar, porque la persona ya está perdida, ya está en condenación. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así están las cosas. Así tal cual como dice el verso 18. El que en Él cree no es condenado, o sea que tiene la vida eterna, tiene esa vida divina y empieza no solamente a ser salvo de todo lo negativo, sino a disfrutar un poco de bendiciones que vamos a ver de aquí en adelante. Miren, lo primero en esos 9 ejemplos del principio de señales es la regeneración. La regeneración es lo primero. De ahí en adelante tienes derecho a todo lo que viene hasta el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Pero algunas personas quieren, por ejemplo, lo que hay en el capítulo 4, que si el Señor lo permite vemos el próximo miércoles. Quiere una satisfacción, pero no quieren la regeneración. Primero la regeneración. Al final del capítulo 4 también hay una sanidad. A punto de morir un muchachito, el Señor lo sanó. Muchas personas quieren que la persona se salve, pero ¿y la regeneración? La regeneración es primero. En el capítulo 5 hay un milagro espectacular de un hombre que era paralítico. Muchos quieren un milagro espectacular, pero primero la regeneración. Asimismo, en el capítulo 6 hay una multitud que es saciada de hambre. Capítulo 7, un pueblo que es saciado de sed.
En el capítulo 8, una persona que es libre del pecado. Hay personas que quieren ser libres del pecado. Les fastidia el pecado, quieren ser libres del pecado. Pero primero tiene que ser regenerado. Todas las bendiciones que vienen de aquí en adelante necesitan esto primero. Lo primero es la regeneración. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú estás interesado en aprender cosas, pero de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Esa es la prioridad. Yo quiero que sepas que esta es la prioridad. Tus familiares, tus amigos, tus conocidos tienen esta necesidad primaria. Todo ser humano necesita nacer de nuevo. Ya tienen una vida y puede ser una buena vida como la de Nicodemo, pero no tienen vida divina. Esta vida humana se acaba. La vida divina no se acaba. Es el mejor vino. Es la vida en resurrección de Jesús que viene literalmente a estar dentro de esa persona y darle una vida plenamente feliz. Vamos a orar para terminar. Y si tú eres una persona que todavía no has entregado tu vida al Señor, que todavía tienes solamente tu buena vida humana, pero solamente esa vida humana, yo te digo, es necesario que nazcas de nuevo. Y ya sabes cómo. Necesitas creer en Jesús como el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por perdonar tus pecados y que al tercer día resucitó entre los muertos. Si tú crees esto, entonces tienes vida eterna, ya no vas a condenación. Si tú crees esto, entonces te animo a que lo declares ahora haciendo esta confesión. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, gracias por tu amor. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que murió en la cruz por perdonar mis pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Yo creo firmemente en esto. Yo quiero que tú seas mi Señor. Te recibo hoy y te seguiré todos los días. Amén. Es muy sencillo. Lo más importante es que seas sincero. Si tú crees en Jesús como el Salvador, tienes vida eterna. Te felicito. Eso lo puedes compartir con todas las personas que quieras. Es la verdad de la palabra de Dios. Es la prioridad de todo ser humano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Pido tu bendición para todas las personas que están acá y que nos ayuden, Señor, a llevar esta palabra, este mensaje poderoso y sencillo, pero efectivo y tan prioritario, tan necesario para todos. Ayúdanos a compartirlo con todas las personas que conocemos. Ayúdanos, Señor. A ti, solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.